Hola, bienvenidos al curso de formulación y evaluación de proyectos ambientales. Hoy veremos lo que es el estudio de impacto ambiental. Muy bien, en este punto del curso ya vamos a entrar un poco más de lleno a lo que es el área ambiental, ¿no? Y para iniciar debemos comprender y entender qué es el ambiente. Comprendiendo esto y entendiendo esto, veremos cuál podría ser la problemática que puede existir ahí, la problemática que puede existir en el ambiente, qué recursos podemos necesitar de ahí y también los impactos, identificar los impactos que se pueden generar, ¿ya? Y vuelvo a repetir, los impactos pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces decimos que ambiente es un sistema dinámico que resulta de las interacciones entre lo sociocultural y lo biofísico. Eh, También podemos decir que el concepto del ambiente puede variar dependiendo de la perspectiva de los profesionales o en otras palabras del área o de la perspectiva de cada profesional, ¿no? Cada área de estudio, según su perspectiva, cada profesional va a ver el ambiente y también pueden tener otro concepto más enfocado para su área de estudio. Listo, entonces decimos que el ambiente va a tener una interacción, ¿ya? Una interacción dinámica entre tres grupos. El primer grupo es el de la sociosfera. En este grupo de la sociosfera lo integran lo que son las instituciones sociales, ¿no? Las comunidades, ¿de acuerdo? El segundo grupo es la ecosfera. Aquí lo integran aquí lo integran la interacción de tres grupos también, ¿no? La interacción de estos tres grupos que son la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera, en la integración de estas tres va a formar lo que es la biosfera, que son los seres vivos. Entonces, esta interacción que dentro de estas tres existe la biosfera, todo esto es la ecosfera. Y a la vez este grupo va a estar relacionado con el tercer grupo que es la tecnosfera. En lo que es la tecnosfera, aquí tenemos lo que integran las edificaciones, las industrias, las redes de transporte y comunicaciones. Es prácticamente todo lo que el hombre ha construido. Los problemas ambientales son el resultado ya de los desequilibrios de las relaciones entre lo social y lo natural. En otras palabras, entendiendo estos tres grupos, esta relación, esta interacción dinámica de estos tres grupos, podemos entender que un problema, este es un ambiente, ¿no? Pero el problema ambiental, ¿cuál es? Existe un problema ambiental cuando hay un desequilibrio entre estos tres grupos. Muy bien. Entonces debemos también entender que el por qué se realiza un estudio de impacto ambiental, la razón de por cuál se realiza un estudio de impacto ambiental. Cuando realizamos un estudio de impacto ambiental es principalmente para determinar que el ambiente no sea afectado por cualquier impacto. Aquí entra a tallar la terminología de contaminación. Decimos que la contaminación es la modificación desfavorable, no necesariamente, que lo vamos a ver más adelante, es la modificación, palabras clave como siempre, modificación desfavorable del medio ambiente natural por la adición de algún material o calor, un contaminante, ¿no? En cantidades que el medio no puede eliminar rápidamente. Por lo cual podemos entender por este concepto que contaminación es agregar algo al ambiente que no estaba ahí desde el principio y que esta nueva incorporación, que la cosa que se está agregando, sea negativa para el ecosistema, este nuevo agregante, ¿no? Pero también puede ser positivo en cierto punto. Por ejemplo, se puede realizar una adición, podemos introducir un sustrato, ¿no? Que puede activar
la actividad microbiana. Eh, en otras palabras, podemos decir que podemos agregar nitrógeno con lo que son jabones a un cuerpo de agua para que éste tenga mayor crecimiento microbiano. Claro, esto viene a ser un contaminante porque es un agregado que se está realizando, ¿ya? Y va a cambiar la estabilidad de este ecosistema. Pero esto puede ser favorable para ciertas bacterias o para la actividad biológica que existe. ¿Qué más decimos? Que el contaminante es todo material o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas que al incorporarse, igual estamos marcando palabras clave, o actuar en la atmósfera, ya sea agua, suelo, flora o cualquier elemento natural, va a alterar o va a modificar su composición y condición natural. Entonces entendemos que la contaminación es el desequilibrio que va a tener un ecosistema al introducir un contaminante. Y este contaminante puede estar en cualquier aspecto físico y puede también encontrarse en lo que es la atmósfera o en la hidrosfera o en la litosfera. Listo, entonces cuando existe un desequilibrio en el ecosistema, también podemos llamarlo que existe un deterioro ambiental, ¿no? Va a producir que el ambiente se deteriore. Y lo podemos ver en varias perspectivas, como por ejemplo el incremento de número de la población, el impacto por excesivo incremento de las ciudades, ¿no? El impacto sobre la atmósfera, el impacto sobre la diversidad, impacto sobre la alteración de la temperatura, impacto sobre los ecosistemas naturales, lo que son los incendios, talas, quemas, lo que es el impacto sobre los suelos, impacto sobre las fuentes naturales del agua y también incremento, tiene que ver mucho con el incremento en la tecnología, ¿no? Cada una de ellas puede generar diversos impactos que se van a desarrollar, ¿ya? Entonces decimos que un impacto ambiental, ojo, impacto ambiental es la modificación de los ecosistemas ocasionados por el hombre o la naturaleza. Entonces, a ver, para dejarlo claro y marcar la diferencia, habíamos dicho que, que existe contaminación cuando introducimos un contaminante al ambiente, ¿no? Pero ya básicamente cuando esto es cuantificable y medible, ¿ya? Para poder decir si existe una contaminación, porque podemos decir en algún punto que existe una contaminación porque estos valores están fuera de lo normal o porque este contaminante no existía en este entorno y ocasionó que estos valores cambiaran, ¿ya? Entonces ahí hablamos netamente lo que es contaminación, pero cuando hablamos de impacto, impacto son las consecuencias que trae esta contaminación. Cuando hablamos de un estudio de impacto ambiental, podemos decir que es un instrumento de planeación y política ambiental a nivel mundial. Aquí puede involucrarse lo que son procesos jurídico-administrativos para aprobar o rechazar un proyecto. Puede ser importante para ese proceso o también para los procesos científicos o método analítico para identificar y evaluar los impactos potenciales de un proyecto sobre el medio ambiente. Estos estudios ambientales se dan inicio en los años 60, ¿no? Donde ahí se empieza a preocuparse en los efectos negativos que puede tener los proyectos en el medio ambiente. ¿Qué objetivo tienen estos estudios de impacto ambiental? El objetivo principal es proporcionar a los responsables de tomar decisiones elementos para elegir la mejor alternativa de un proyecto que represente el menor costo ambiental, ¿no? Los estudios de impacto ambiental, en algunos casos, puede ser el primer paso para desarrollar los proyectos de inversiones ambientales, ¿ya? Pero también en muchos de los proyectos se realiza al final
del proyecto, estos estudios de impacto ambiental, para ver qué tantos cambios existieron o cómo se está dejando tal lugar después del proyecto. Listo, para tener todo claro y también para englobar todo lo que hemos mencionado de los efectos y los impactos, vamos a utilizar este diagrama. En la primera etapa de este diagrama vemos los efectos, los impactos que va a tener el medio, ¿no? Al momento de utilizar los recursos para ejecutar el proyecto, ¿sí? Aquí, después de utilizar estos recursos, va a haber un espacio en las cuales se van a utilizar, ¿no? ¿Qué recursos podemos tomar aquí y qué efectos pueden existir? Por ejemplo, la sobreexplotación de las aguas superficiales. Estos son impactos. Sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas. Este es muy común en la mayoría de los proyectos, ¿no? Otro, sobreexplotación de reservas de energía y minerales. Esto también es determinado al sector de trabajo. Entonces, en la primera etapa, nosotros agarramos y utilizamos los recursos que vamos a encontrar en el medio. Y en este momento podemos producir impactos. En la otra etapa, en la otra etapa encontramos lo que son las obras, ya las actividades al momento de ejercer el proyecto, ¿no? Es toda la actividad que se va a realizar ya en el medio. Aquí aparecen las causas o los aspectos, ¿no? Esta terminología aspecto se ve mucho también al momento de hacer la matriz de aspectos ambientales. Si ya encontramos, entonces aquí estamos encontrando terminologías como impactos y aspectos, ¿no? ¿Qué aspectos encontramos aquí en esta etapa? Recuerden que en esta etapa ya eh, estamos realizando actividades en el medio, ¿sí? En la segunda etapa. ¿Qué aspectos podemos encontrar aquí? Por ejemplo, los desechos vertidos, ¿sí? Desechos sólidos y peligrosos. También podemos encontrar aspectos como molestias, ¿no? El ruido, olores, tráfico, etcétera. Y también descargas gaseosas. Esto produce una consecuencia que puede ser los productos o los servicios a los cuales están enfocados tu proyecto, ¿no? Tu proyecto va a sacar productos o servicios. Entonces, esto también es una consecuencia de esta etapa. Luego de esto también aparece otra actividad que también es un contaminante, ¿no? Lo que es el transporte. Recuerden que nosotros podemos utilizar un recurso del medio ambiente, este recurso lo transformamos para poder venderlo, pero este recurso transformado tenemos que realizar un transporte, ¿no? Para llevarlo de tal lugar a tal lugar y proceder a la venta. Entonces, este transporte también va a impactar. Todo esto desencadenaría en la tercera etapa, que también son efectos o impactos en el medio, ¿no? Pero después de todas estas actividades, aquí encontramos aquí encontramos lo que son la contaminación, ¿no? Como es el caso de la contaminación atmosférica, contaminación de aguas, ya puede ser contaminación de aguas superficiales o subterráneas, o ya la contaminación de suelos también, ¿sí? Entonces, eh, y todo esto ocurre por una sobreexplotación. Entonces, en otras palabras, si tu proyecto ha sido mal manejado, estos recursos que nosotros hemos utilizado en la primera etapa, ya en la tercera etapa va a existir una sobreexplotación y esto que desencadena una contaminación, ¿no? Una sobreexplotación de estos recursos que hemos utilizado, el mal manejo desde el principio del proyecto, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Es que si al principio de tu proyecto no han determinado o no han visto las actividades propias y correctas que debe tener tu proyecto sobre el medio ambiente, va a desencadenar en esta sobreexplotación de recursos y producir lo que es la contaminación, contaminación atmosférica, suelo, agua, etcétera, ¿no? Para que estos impactos no llegue, estos buenos actos que se debe tomar desde el principio de un proyecto debe ser enfocado para que estos impactos, porque recuerden que va a haber impactos, queramos o no, pero que estos impactos no lleguen a ser irreversibles. Cuando un impacto ya llega a ser a un nivel irreversible, desencadena muchos problemas.
¿sí? Y eso también un poquito lo vamos a ver más adelante. Listo, entonces, ¿qué es un aspecto ambiental? ¿Qué entendemos por un aspecto ambiental? Aspecto ambiental dice es un elemento, ¿ya?, de las actividades, productos y servicios de una organización, ya sea actividad, obra o proyecto, que puede interactuar con el ambiente. En este punto hay que entender que nosotros estamos también en el medio, nosotros nos encontramos en el medio ambiente, estamos dentro de él. Entonces nosotros también generamos actividades dentro de ella. Un ejemplo de aspectos ambientales es que nosotros en nuestras actividades diarias producimos descargas o vertidos de aguas residuales a un cuerpo receptor. La introducción de este contaminante de nosotros que nosotros producimos realiza un impacto. ¿Qué más? Entonces, ejemplos ahí en lo que son aspectos ambientales: descarga o vertido de aguas residuales a un cuerpo receptor. Y otra terminología son los efectos ambientales. ¿Qué es un efecto ambiental? Efecto, ya cuando hablamos de efecto ambiental, este efecto es un cambio, ¿ya?, en un elemento o en factor ambiental como resultado parcial o completo de actividades, producto o servicio de la organización, ya sea una actividad, obra o proyecto. Entonces, efecto ya es este cambio, ¿sí? En los aspectos era el acto, ¿no? El aspecto ambiental era descarga de aguas residuales. Pero esta descarga, ¿qué efecto va a producir? Va a producir un cambio. Entonces, este cambio es un efecto ambiental, ¿no? Un ejemplo: la cantidad de sólidos disueltos descargados o vertidos en las aguas residuales a un cuerpo. Aquí podemos, en este ejemplo, esta cantidad de sólidos disueltos vertidos puede desencadenar un desequilibrio en un ecosistema, por ejemplo, ¿no? Puede ocurrir una acumulación de sólidos disueltos, menos oxigenación, o también puede producirse un transporte de un mayor contaminante. Entonces, eso es un efecto ambiental. Entonces, decimos que debe existir un compromiso del proyecto, un compromiso de este estudio de impacto ambiental con la sociedad, ¿sí? Respecto al uso sostenible de bienes y servicios ambientales. Debemos tener en cuenta aquí, eh, uno, el aprovechamiento debajo de las tasas de renovación. ¿A qué se refiere? Aquí se refiere a los recursos renovables o los recursos no renovables, ¿no? Recuerden que los recursos renovables son los que continuamente se van renovando y no se ve un fin limitado, ¿no? Por ejemplo, la luz solar, el aire, ¿no? Porque estos son ciclos, son ciclos continuos. Y también tenemos los recursos no renovables, son aquellos que no se puede aprovechar a un ritmo mayor que su generación. Como va el acto, por ejemplo, de talar un árbol, ¿no? Podemos talar un árbol, podemos sacar un beneficio ahí, pero ¿cuánto tiempo se va a demorar en que crezca otro árbol, ¿no? Y para tener otros beneficios. Entonces ahí lo podemos trabajar como recurso no renovable por esa limitación. ¿Qué más? La emisión de contaminantes dentro de límites de dilución y eliminación del ecosistema. Este es un punto muy importante, interesante también. Recuerden que un ecosistema siempre va a tender a encontrar un equilibrio, ¿ya? Pero ¿qué pasa si nosotros introducimos un contaminante a un ecosistema, ¿no? Por ejemplo, si nosotros introducimos un contaminante a un ecosistema, tenemos que ver qué cantidad de contaminante se está introduciendo, la cantidad, ya que si esta cantidad no es tan grande, el mismo ecosistema con sus propios microorganismos, con su propio sistema, puede depurar este contaminante, ¿no? ¿Para qué? Para buscar tener el equilibrio que hemos mencionado. El ecosistema tiene esta cualidad, esta característica. Pero el problema es que nosotros podemos introducir este contaminante, pero sobrepasar esta cantidad de contaminante que el ecosistema puede manejarlo. Sobrepasar la cantidad que el ecosistema puede depurar. Aquí ocurre el problema. Y por último, también la compatibilidad territorial. Este efecto que hemos dicho que se puede producir puede desencadenar tanto impactos positivos
e impactos negativos. Hemos dicho muchas veces, ¿no? Que estos impactos pueden ser tanto positivos como negativos. Estos impactos positivos son aquellos que implican un mejoramiento de las condiciones de sustentabilidad y o subsistencia de un ecosistema o de sus componentes. Entonces busquemos palabras claves: mejoramiento de qué, de las condiciones de sustentabilidad. Por ejemplo, un proyecto puede tener un impacto positivo por el mejoramiento de la calidad de vida, por la instalación de un emprendimiento relacionado con servicios a la comunidad, ¿no? Puede ser proyectos de servicio también llamados. Otro, mejoramiento de las comunicaciones por la instalación de una autopista. Otro, tenemos un mejoramiento, palabras claves, ahí estamos repitiendo. ¿Mejoramiento de qué? De la calidad de aire a causa de algún proceso de reforestación. Otro, mejoramiento del turismo y de servicios asociados a causa de la restauración de edificios históricos. Pero también estos efectos pueden producir impactos negativos, ¿no? Son aquellos que implican un empeoramiento, palabras clave, empeoramiento de las condiciones de sustentabilidad y o subsistencia de un ecosistema o de sus componentes. Ejemplo, podemos empeoramiento de la calidad de la atmósfera por la emisión de contaminantes de chimeneas de establecimientos industriales, o podemos tener un empeoramiento de la calidad del agua por el vuelco de los efluentes cloacales sin tratamiento, o también un empeoramiento de la calidad del suelo por la sobreexplotación agrícola. ¿Qué características puede tener estos impactos, no? ¿Qué características? Primero, por la variación de la calidad ambiental, ¿no? Esta variación de esta calidad ambiental, y hemos visto que puede ser tanto positivo o negativo. Otro, la magnitud. Este impacto, ¿qué tan grande va a ser? Otro, significado. Si ocurre un impacto, ¿qué puede desencadenar? ¿No? Otro, el tipo de impacto, ya puede ser directo, indirecto o sinérgico. ¿Qué otras características podemos encontrar de impactos? La duración. Este tema de la duración se ve mucho en los estudios de impacto ambiental. Tal impacto, ¿cuánto tiempo está previsto que va a durar? ¿No? Está dentro del tiempo de proyecto, y si pasa del tiempo el tiempo que se ejecuta el proyecto, ¿cuánto tiempo después va a existir un impacto? Se realiza ese trabajo también en un estudio de impacto ambiental. El tema de la reversibilidad, ¿no? Un proyecto ejecuta, produce un impacto. Este impacto, dependiendo de la magnitud, vamos a poder volver el medio que hemos impactado a su estado como lo hemos encontrado, a su estado original, o no. La reversibilidad, ¿se va a poder o no se va a poder? Eso también se ve en el estudio. Los riesgos que pueden existir de este impacto, ¿no? Y un punto importante, característica de los impactos importantes, el área de influencia. Sí, también se trabaja mucho en los estudios de impacto ambiental, el área de influencia directa o indirecta. Muy bien, ¿cuáles son los pasos para elaborar un estudio de impacto ambiental? Primero, es definir lo que se debe excluir por no ser ambientalmente significativo, ¿no? Centrarnos en lo que es verdaderamente significativo. Otro, definir el alcance, ¿no? La determinación de los puntos clave que son necesarios de examinar en la evaluación. Otro, utilizar los métodos particulares en cada caso, como el análisis de escenarios y el uso de metodologías integradoras. Y por último, definir las necesidades de información y de participación de la población. Muy bien, entonces, ¿cuál es la estructura básica de un estudio de impacto ambiental? ¿Cuál es esa estructura básica que se debe tener en cuenta? Primero, debemos tener una descripción del proyecto a ejecutar, ¿no? Describirlo. Después, el establecimiento de objetivos, de justificación, de generación de empleos, de inversión, un cronograma del proyecto, actividades a desarrollar, cuáles son los aspectos ambientales y de seguridad también, manejo de los desechos producidos por el proyecto y alternativas de ejecución. ¿Qué más? Debemos tener las características físicas, socioeconómicas y cultural del área donde se va a desarrollar el proyecto, punto muy importante. Y para eso se realizan algunos diagramas, ¿no? Después, identificación de los efectos y evaluación de los impactos ambientales. Punto muy importante, ahí se logra trabajar lo que son las matriz de aspectos ambientales, por ejemplo.
Otro, formulación de medidas para la prevención, corrección, control o mitigación de los impactos. Y por último, el plan de supervisión ambiental. Si analizamos un poco a profundidad esta estructura básica de un estudio de impacto ambiental, puede tener y puede ser muy parecido a la estructura de un proyecto. ¿Por qué? Porque cada una de ellas va a tener una serie de pasos que van a tener que ser sistemáticas, ¿no? Que se van a tener que sistematizar y también tener una secuencia de pasos para que se cumpla, para que este proceso tenga un correcto desarrollo. Esta estructura básica me imagino que están llevando o van a llevar a profundidad en su curso correspondiente. La incorporación del análisis ambiental ya en las fases de planificación de proyectos. Entonces, buscar la razón de por qué se ha hecho el estudio de impacto ambiental, esta relación con ya el proyecto en sí. El alcance del análisis ambiental estará limitado por el nivel de detalle de la información disponible en cada una de las fases de la planificación del proyecto. El análisis ambiental debería responder las siguientes preguntas. En otras palabras, si el proyecto es, por general, ¿no? El proyecto va a necesitar un estudio de impacto ambiental. Si este estudio de impacto ambiental, si gracias a este estudio podemos responder las siguientes preguntas, significa que este estudio estuvo bien elaborado. ¿Sí? Preguntas como cuáles. ¿Cuáles son los efectos ambientales relevantes que se van a producir? ¿Cómo controlo los efectos ambientales? ¿Dónde controlo los efectos ambientales? ¿Cuándo controlo estos efectos ambientales? ¿Cuánto cuesta el control ambiental? ¿Qué efectos ambientales residuales relevantes se producirán? ¿Cómo valoro los efectos ambientales residuales? ¿Quién o quiénes tienen la responsabilidad del seguimiento ambiental y la retroalimentación? Entonces, si tu estudio de impacto ambiental realizado para tu proyecto responde todas estas preguntas, es que tu estudio de impacto ambiental estuvo bien elaborado. Continuamos viendo lo que son los programas de monitoreo ambiental. Muy bien, a ver, comenzamos definiendo qué es monitoreo, solo monitoreo. Monitoreo decimos que es un sistema continuo de qué, de observación de mediciones y evaluaciones, palabras clave, para propósitos definidos. Y de ahí se desprende el concepto de monitoreo, pero ya ambiental. Monitoreo ambiental es como un proceso ya de observación repetitiva con objetivos bien definidos relacionados con uno o más elementos del ambiente, de acuerdo con un plan temporal. Ojo ahí. Una actividad que está enfocada a ver la evolución de los impactos ambientales para establecer sus medidas de mitigaciones necesarias, asegurando una gestión sostenible, es lo que buscamos con un programa de monitoreo ambiental. Actualmente el monitoreo ambiental va a recurrir a diferentes técnicas de diagnósticos complementarias entre sí, ¿ya? Como por ejemplo el monitoreo de efectos biológicos, ensayos de toxicidad, monitoreo biológico de campo de medición de parámetros químicos convencionales, de lo que es de descargas, de receptores, entre otros. Cuando nos hacemos la pregunta de para qué sirve el monitoreo ambiental, lo respondemos con estos tres puntos. Primero, verificar la presencia y evolución de elementos químicos, físicos y biológicos. Todo esto asociado a las actividades que va a producir un proyecto. Y esto puede alterar a la naturaleza en su medio receptor, ¿no? El medio receptor de la naturaleza, se recuerden que es el aire, el agua y el suelo, ¿no? Estos son el cuerpo receptor. Y esto va a causar problemas a qué? Problemas de salud a las personas y también, ¿por qué no?, a la flora y fauna silvestre. ¿Qué más? Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales. Estos compromisos ambientales que van a estar y que van a contener y van a estar dentro del estudio ambiental.
Y también, ¿qué cosa? Las obligaciones legales. Estas obligaciones legales que va a determinar los límites máximos permisibles, las secas, ¿de acuerdo? Y por último, coadyuvar a la adecuada gestión del ambiente y sus componentes. Un sistema de monitoreo ambiental está compuesto por tres campos, y ya está compuesto por tres campos fundamentales. El primero, el físico-químico, es lo que está dentro y fuera de la Tierra, lo que vemos, lo que entendemos por atmósfera, clima, suelos, recursos hídricos, ¿ya? Otro campo, el biológico, lo que es flora y fauna, lo que son los animales, plantas y microorganismos. Y el otro campo es el campo humano. Pero este campo humano no es en sí nosotros como humanos, sino lo que nosotros producimos, lo que nosotros construimos como infraestructuras, tecnología, desarrollo social y económico. Eh, Cada uno de estos tres campos, cada uno de estos tres componentes importantes van a interactuar entre sí, sí, van a estar muy relacionados, van a interactuar entre sí. Uno de los efectos más graves de la interacción del componente humano con los componentes físico-químicos y con el componente biológico es la contaminación. Para garantizar que cada uno de estos componentes cumplan bien sus funciones dentro de este amplio sistema, es necesario que el componente humano asuma ciertos requerimientos de control en sus actividades. Esos requerimientos están establecidos por las normativas ambientales que tenemos, ¿no? Y su cumplimiento es evaluado ¿por qué? Por un sistema de monitoreo ambiental. Este sistema de monitoreo ambiental puede verificar el cumplimiento de estas normas ambientales vigentes para cada uno de estos componentes. Por ejemplo, para el componente físico-químico, lo que es el aire, ¿no? La atmósfera, se tiene que cumplir algunos requisitos para, por ejemplo, evitar el calentamiento global, para evitar que la corteza terrestre suba su temperatura, todo lo relacionado a esta área, ¿no? En lo que es el suelo, en los suelos también se tiene que se realiza este programa de monitoreo ambiental para cumplir normativas que nos ayuden a qué, a cumplir todas las condiciones adecuadas para que el suelo tenga estas condiciones para las necesidades de las plantas y también para que el suelo sea útil para emplearlo como para edificaciones seguras, por ejemplo. En lo que es lo hídrico también, ¿no? Para tener condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida, ¿no? En lo que es el campo biológico, estos van a requerir una cobertura amplia y diversa de lo que es la flora, ¿no? ¿Y para qué? Para contribuir las condiciones climáticas, por ejemplo, que proporcionan alimentos. Ahora los animales necesitan espacios adecuados para que tengan su desarrollo normal. En lo que es el componente humano también, ¿no? Las personas van a requerir infraestructuras adecuadas como una vivienda, un hospital, ¿no? Un lugar donde ejercer un empleo para cubrir sus necesidades básicas. Por lo cual, el programa de monitoreo ambiental, para realizar este monitoreo ambiental es necesario de un grupo de profesionales que sean capacitados, que sean especializados en este tema para realizar dicho trabajo, ¿no? Ya que también involucra ahí un análisis de laboratorio para cuantificar los valores de estos contaminantes. El programa de monitoreo ambiental, entonces decimos que es el seguimiento sistemático de la variación temporal y espacio de varios parámetros ambientales, de los cuales forma parte la selección de datos y su interpretación. Este programa de monitoreo ambiental tiene que ser, como bien lo menciona, sistemático, ¿no? Y es válido acotar que va a tener una variación temporal y espacial para poder ser medidos, por lo cual se va a tener varios parámetros que van a estar enfocados siempre a los parámetros ambientales, ¿no? Y ahí se saca la información para poder definir cómo va el funcionamiento óptimo del proyecto. Por lo cual, ventajas en un proyecto. ¿Cuáles son las ventajas en un proyecto si se realiza un programa de monitoreo ambiental? Primero,
permite la verificación sistemática de la conformidad de las operaciones en cuanto a los patrones y normas establecidos, y otro, tomar en cuenta la selección de los indicadores ambientales, localización de los puntos de muestreo, estaciones de control, periodo, frecuencia y registros de la muestra. El monitoreo ambiental tiene una importancia que se debe al hecho de que este programa de monitoreo ambiental va a habilitar una evaluación constante de todos los programas de gestión ambiental que se vayan realizando. Estos para detectar cuáles pueden ser las posibles fugas o desperdicios en el proceso de producción, que pueden desencadenar un impacto que puede tener un nivel irreversible, ¿no? Y se pueda detener lo más pronto posible y corregirlo y tomar las medidas de prevenciones ahí. Estos monitoreos se pueden realizar en cualquier fase del proyecto, bien en la ejecución del proyecto y al finalizar dicho proyecto también. Pero también los monitoreos ambientales se realizan al inicio del proyecto. ¿Esto para qué? Para tener una referencia básica de cómo encontramos el medio o los recursos donde se va a realizar el proyecto o antes de realizar el proyecto. Y teniendo ya esta referencia, poder compararlo con los monitoreos que se van a realizar en el transcurso del proyecto y así ver si ha habido un cambio y si este cambio fue significativo o no es significativo. Listo, entonces acabamos de ver la importancia, ¿no? De por qué vigilar la calidad de los parámetros ambientales. Ahora vemos lo que son las características, ¿no? Por ello tenemos las características del monitoreo. Primero, deben estar compuestos por redes de instrumentos automáticos, permanentes o temporales, que permiten recoger muestras de distintos contaminantes, ¿no? Estas muestras se van a analizar posteriormente en laboratorios respectivos, así, ¿no? Para tener sus niveles de concentración. ¿Qué más? Para ver el valor de referencia establecidos en la normativa de cada país, ¿no? Estos se van a tener que comparar con estas referencias que se encuentran en las normativas. Esta característica de los monitoreos es que van a estar referente al tiempo. Pueden ser continuos o permanentes y otros pueden ser monitoreos temporales. En lo que son los permanentes o continuos, estas se van a efectuar instalando un medidor automático en un punto de emisión, por ejemplo, para registrar la composición de los gases por periodos más o menos largos, y esto permite la variación en el tiempo, ¿sí? Necesitamos una variación en el tiempo para ver esta variación en el tiempo. Aquí se deja los equipos en un punto fijo. Estos equipos deben ser de alta calidad y durabilidad también para que haya una continuidad de la medición, y eso es lo que me refiero con la variación en el tiempo, ¿no? Un contaminante, este contaminante, ¿cuánto va a variar en el tiempo? ¿Va a subir, va a bajar, ¿no? Para tener esta medición continua y no se pierdan los datos registrados. Lo que vemos en la imagen es un equipo, el Highball, ¿no? Es un equipo de monitoreo ambiental de partículas y también de agua. El otro es el temporal, ¿no? Los temporales. Estas, sobre todo, son instrumentos manuales enfocados a un tiempo más corto, ya sea para la calidad de agua, suelo o aire. Por ejemplo, tenemos ahí el pHímetro, ¿no? Es el instrumento que más se tiene en el campo para ver el pH, la conductividad, la salinidad del agua, y este te da un resultado in situ, ¿no? Y ya no se necesitaría un análisis en el laboratorio. Pero hay estudios que sí tienen que tener en cuenta y se tienen que realizar estos dos tipos de monitoreo, ¿no? Por ejemplo, en el suelo se necesita realizar estudios y monitoreo in situ y también estudios en el laboratorio, por lo cual se toma estas dos muestras y después se comparan. Otro equipo también que tenemos ahí puede ser el sonómetro, ¿no? Donde mide el nivel de ruido. Esto para proyectos a gran escala, por ejemplo, cuando se utilizan grandes maquinarias. Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Les dejo con las preguntas que desarrollaremos en las clases en vivo.
Primera pregunta, ¿qué entiende por ambiente? ¿Qué entiende por contaminación? ¿Qué es un estudio de impacto ambiental? ¿Qué es un aspecto ambiental? ¿Qué es un efecto ambiental? ¿Qué es un impacto positivo y un impacto negativo? ¿Qué es un monitoreo ambiental? Y por último, un sistema de monitoreo ambiental está compuesto por ¿y qué relación tienen entre ellos? Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.